Hechos 5 en 1, 12 y 25 del mediodía. Capítulo 5. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió una propiedad y, de común acuerdo con ella, se guardó una parte del precio y llevó el resto, poniéndolo a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha apoderado de tu corazón hasta el punto de mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuyo cuando lo tenías y, una vez vendido, no podías disponer de su precio? ¿Por qué has concebido en tu corazón esta acción? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Un gran temor se apoderó de todos los que lo oyeron. Los jóvenes se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron unas 3 horas y entró su mujer, que no sabía lo sucedido. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron el terreno por tal cantidad? Ella respondió: Sí, por esa cantidad. Entonces Pedro le dijo: ¿Cómo se han puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. En el mismo instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la encontraron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Todos se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie más se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba grandemente. Los creyentes en el Señor aumentaban cada vez más, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar a los enfermos a las plazas y ponerlos en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de las ciudades vecinas acudía mucha gente a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Capítulo 6. Al multiplicarse los discípulos, hubo una queja de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y un gran grupo de sacerdotes obedecía a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote preguntó: ¿Es esto así? Esteban respondió: Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes habitan ahora. No le dio en ella heredad ni siquiera donde poner el pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando todavía no tenía hijo. Dios le habló así: su descendencia será forastera en tierra extraña, será esclavizada y maltratada durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la que sirvan como esclavos, dijo Dios, y después saldrán y me darán culto en este lugar. Le dio la alianza de la circuncisión, y así engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió allá a nuestros padres por primera vez. En la segunda,
José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón llegó a conocer el linaje de José. José envió a llamar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas en total. Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado por un precio en plata a los hijos de Hamor, en Siquem. A medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia contra nuestro linaje, maltrató a nuestros padres obligándolos a exponer a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, y fue criado durante 3 meses en casa de su padre. Al ser expuesto, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Al cumplir 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que sufría una injusticia, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se presentó ante unos que peleaban y trató de poner paz diciendo: «Hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro?». Pero el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?». Ante estas palabras, Moisés huyó y vivió como forastero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés, al verlo, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: «Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he bajado a librarlos. Ven ahora, te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien negaron diciendo: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez?», Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó realizando prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: «Dios les suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo». Este es el que estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para transmitírnoslas. Nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y se volvieron con el corazón a Egipto, diciendo a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto». Hicieron entonces un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, alegrándose de las obras de sus manos. Pero Dios se apartó y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas: «¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel?». Llevaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Renfán, las figuras que hicieron para adorarlas, por eso los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, según lo que dispuso el que habló a Moisés que la hiciera conforme al modelo que había visto. Nuestros padres, recibiéndola, la introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios expulsó delante de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió poder encontrar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta: «El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificarán?, dice el Señor, o cuál será el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes». ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido traidores y asesinos, ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han guardado. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo:
estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, gritando fuertemente, se taparon los oídos y se abalanzaron todos a una contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba diciendo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Puesto de rodillas, gritó con fuerte voz, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Saulo aprobaba su ejecución. Capítulo 8. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, devastaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres para entregarlos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención lo que decía Felipe, oyendo y viendo los signos que realizaba. Pues de muchos poseídos salían los espíritus inmundos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Hubo, pues, una gran alegría en aquella ciudad. Había allí un hombre llamado Simón, que desde hacía tiempo practicaba la magia en la ciudad y tenía pasmada a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un gran personaje. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le escuchaban diciendo, «Este es la potencia de Dios llamada grande». Le hacían caso porque durante mucho tiempo los había tenido pasmados con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, comenzaron a bautizarse hombres y mujeres. El mismo Simón creyó y, una vez bautizado, no se separaba de Felipe, maravillado al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, «Denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro le contestó, «Que tu dinero perezca contigo, ya que has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad tuya y ruega al Señor, si es que puedes alcanzar el perdón del pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad». Simón respondió, «Rueguen ustedes por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho». Ellos, después de haber dado testimonio y predicado la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén evangelizando muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Se levantó y fue. De pronto, un etíope, eunuco, alto funcionario de Candas, reina de los etíopes, que estaba al frente de todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y súbete a ese carro». Felipe corrió y, al oír que leía al profeta Isaías, le dijo, «¿Entiendes lo que lees?». Él respondió, «¿Cómo voy a poder entenderlo si nadie me guía?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo ante el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación le fue negada la justicia, ¿quién contará su descendencia? Ya que su vida es arrancada de la tierra». El eunuco preguntó a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro?». Entonces Felipe, comenzando por este pasaje de la Escritura, le anunció la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, «Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado?». Mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero siguió su camino lleno de alegría.
Felipe se encontró en Azoto y, recorriendo el territorio, anunciaba la buena nueva en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, pudiera llevarlos encadenados a Jerusalén. Sucedió que, mientras iba de camino, al acercarse a Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.